Muchas gracias. Vamos a tratar de analizar cómo las tecnologías y el mundo de la salud están íntimamente relacionados y cómo, además, desde mi punto de vista, entiendo que las tecnologías son el acicate de futuro en todo lo que es el mundo sanitario. La charla que voy a tratar de concentrar va a versar un poco sobre qué son las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que se conoce como TIC, qué relación existe entre estas tecnologías y la salud, qué avances médicos relacionados con las tecnologías se están produciendo y unas ideas que surgen más o menos sobre el 2013 de un cambio de modelo en salud, tendiendo hacia la salud personal y, por último, la tendencia y analizaremos algunos datos de experiencias ya realizadas del uso de la medicina a distancia o telemedicina. En primer lugar, plantearnos una pregunta que es tan simple como ¿qué entendemos por tecnologías de la información y las comunicaciones? La idea básica que nos viene a todos es relacionarla con la telefonía móvil y relacionarla con Internet. Todo lo que tenga que ver con Internet y telefonía móvil, hay muchísimos textos que circunscriben las TIC a estos dos ámbitos, parece que es lo primero que nos viene a la mente. Nos viene a la mente por una razón muy sencilla. A nivel de España, en el 2014, la penetración de la telefonía móvil era de 107,3 por cada 100 habitantes. Es decir, que tocamos algo más de un teléfono móvil por habitante. Y Internet, desde el punto de vista de conexiones fijas, tiene una penetración del 26,2% y desde el punto de vista de tecnología móvil tiene una penetración del 67%. Pero no nos podemos quedar aquí porque, como veremos más adelante, el mundo o el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones es bastante más amplio que estos dos puntos únicos. La siguiente pregunta que vamos a tratar de responder es si existe alguna relación entre estas tecnologías y el mundo de la salud. Y si existe, ya lo damos por hecho, porque nos preguntamos en qué ámbitos de la salud van a intervenir estas tecnologías, y son ámbitos bastante amplios. Por empezar con las tecnologías, las TIC se definen como un conjunto de servicios, un conjunto de redes, un conjunto de programas informáticos y una serie de dispositivos cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas dentro de un entorno determinado y, además, todos estos servicios, redes, programas y dispositivos se integran en un sistema de información que ha de estar interconectado y que es complementario a las mismas. ¿Qué características tienen? Todos los autores dicen que las bases tecnológicas fundamentales de las TIC son la telefonía móvil e Internet. Por eso hemos empezado por ahí. Aunque el término TIC se acuña aproximadamente a finales de los años 70, las tecnologías, como veremos más adelante, son bastante más antiguas, las tecnologías integradas en este mundo. Y, por otro lado, otra de las características que tienen estas tecnologías es que hay multitud de organismos nacionales e internacionales que tratan de promover el uso de estas tecnologías, tratan de incentivar el uso de estas tecnologías y hemos puesto un punto único dentro de lo que es España, que es la agenda digital, que se está desarrollando ahora mismo, y dentro de esa agenda digital hay un programa que se denomina Programa de Sanidad en Línea. Las áreas en las que están involucradas las tecnologías de información y las comunicaciones, como decíamos antes, no son solo la parte de comunicaciones telefónicas y de Internet, sino que abarcan todo lo que sea electrónica de consumo, componentes electrónicos, electrónica profesional, en la que se encuentran incluidos los equipos de electromedicina, todo lo que son industrias de telecomunicación, todo lo que son servicios de telecomunicación, tanto móviles, datos, Internet, telecomunicación por cable,
Las tecnologías de la información propiamente dichas, que tienen dos partes implicadas, lo que hemos marcado un poco en azul es lo más relacionado con el mundo de la salud, que es la parte de hardware, la parte de circuitería y la parte de programación, y además pues, toda la parte de contenidos digitales está incluido en el sector de estas tecnologías. Como ven, es bastante más amplio que circunscribirse únicamente a lo que es la telefonía móvil y lo que es el mundo de Internet, porque los equipos de electromedicina no tienen nada que ver ni con una cosa ni con otra. En cambio, están incluidos en lo que son estas tecnologías. Por eso decía antes que, aunque la definición de las tecnologías es relativamente reciente, las tecnologías en sí, que están incluidas en las TIC, son bastante más antiguas. En cuanto a TIC y salud, hay una moda que se ha extendido desde finales del siglo pasado, que es a todo lo que está relacionado con Internet, todo lo que está relacionado con las TIC, añadirle una E. Entonces se habla de e-enseñanza, se habla de e-administración. Lo único que implica la E es que se van a seguir procedimientos que de alguna manera son electrónicos. Entonces, dentro del ámbito sanitario, quizá por mala definición del inglés, hay dos acepciones distintas, lo que es la e-salud y lo que es la e-sanidad. La e-salud la podríamos relacionar con la propia salud, que lo que trata es de mantener en las mejores condiciones posibles al ser humano. Entonces, hablamos de salud como la práctica de cuidados sanitarios apoyadas en las tecnologías. Y la e-sanidad pues tiene más que ver con las infraestructuras que se montan para mantener la salud, y podemos decir que la e-sanidad va a consistir en mejorar los procesos asistenciales, los mecanismos de comunicación, paciente-médico, entre médicos, y el seguimiento y agilización de los trámites burocráticos. Esa es la intención. Los actores que tenemos en esta relación de tecnologías y salud, pues en primer lugar son los ciudadanos en general. Los ciudadanos en general buscan información sanitaria y la fuente de información que más utilizan, como vemos en esta gráfica, la principal es la de los médicos o de personal y profesionales sanitarios, en un 88%. A continuación, por decirlo así, se fían de la información de los farmacéuticos. Menos del 50% de los ciudadanos se informan a través de medios de comunicación. Hay un porcentaje también elevado, prácticamente un 50%, que busca información a través de amigos, familiares, compañeros, y un 30% aproximadamente que busca la información en Internet. Como ven, la suma es más de 100 porque hay gente que busca información en varios ámbitos de forma indistinta. En cuanto a qué información se busca, pues lo más buscado es información sobre enfermedades. A continuación, información sobre nutrición, alimentación y estilo de vida saludable, información sobre medicamentos, centros, instituciones, centros de salud, programas de prevención y promoción de salud, información sobre medicinas alternativas. Podemos decir que ya son búsquedas más residuales porque en ningún caso superan el 4% de los ciudadanos. Otro de los actores son los ciudadanos que son pacientes. Esos ciudadanos son muy sensibles a la relación con su médico o con su hospital. Y en aplicaciones directas relacionadas con la salud, los grupos diana que se han definido son las personas mayores, discapacitados, enfermos crónicos y asociaciones de pacientes. En cuanto al personal sanitario, a la izquierda tenemos, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, la evolución que ha tenido hasta el 2013 el número de médicos, que ha descendido ligeramente, tuvo un aumento del 2010 al 2011, prácticamente estuvo estable en el periodo 2011-2012 y ha descendido, ha vuelto prácticamente a niveles
del 2010 en el 2013. A la derecha lo mismo con el personal de enfermería, que se mantiene bastante más estable en número. Los colores pues, nos significan si es personal de atención primaria o es personal de hospitales públicos. Y no hay que olvidar que hay otra serie de profesionales también implicados en el mundo sanitario, psicólogos, farmacéuticos, físicos, químicos, fisioterapeutas, a los que hay que considerar. ¿Por qué hay que considerarlos? Porque la sanidad tiende, al igual que toda la sociedad, a una globalización. En esta globalización, la sanidad en concreto lo que tiende es a integrar distintas especialidades. Por ejemplo, sería impensable la no presencia en hospitales de radiofísicos, que son los señores encargados de controlar todo el equipamiento de radiodiagnosis. En cuanto a otro grupo de actores, están las organizaciones sanitarias, el propio Ministerio de Sanidad, las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, los servicios públicos de salud, los establecimientos sanitarios de defensa, los servicios municipales, otras instituciones e incluso el sector privado. Todos estos actores son los que van a tener que actuar y van a tener que utilizar en su momento las tecnologías. Dentro de las organizaciones sanitarias, en 2014 había 3.006 centros de salud en España, algo más de 10.000 consultorios y 790 hospitales con 162.000 camas instaladas aproximadamente. ¿El marco de actuación que tenemos? Pues está definido en este gráfico, que es un tanto complejo, pero que se puede resumir de una forma más o menos simple. Tienen que producirse avances tecnológicos, si logro apuntar con esto, para mejorar la tecnología disponible en el mercado. Los equipos los equipos hospitalarios, por ejemplo, los equipos de monitorización, cada vez son más complejos a nivel tecnológico. Esas mejoras en la tecnología disponible vienen, sin duda, por resultados que se obtienen de investigación y desarrollo. Es decir, es necesario, otra pata de nuestro banco, es la investigación. La investigación, lógicamente, sin una transferencia tecnológica, no es nada. Y una vez que se ha hecho la transferencia, se lleva a la implantación de esas nuevas tecnologías al mundo de la salud, se experimenta o se analizan los resultados que se obtienen con su utilización y eso nos va realimentando el proceso de investigación, el proceso de nuevos desarrollos. Hay dos probleminas que son salvables. Uno es el de la formación. A medida que aparece equipamiento nuevo, que aparecen tecnologías nuevas, hay que formar a quienes vayan a utilizarla. Y el otro, que es menos salvable, es el marco financiero. Cómo se llega a cerrar todo este círculo porque lleva unos gastos y, lógicamente, alguien tiene que poner o tiene que cubrir esos gastos. En cuanto a las mejoras que puede aportar las tecnologías a la salud, una de las mejoras es la prevención en atención primaria. Mejorar el mantenimiento del estado de salud de los ciudadanos. ¿Cómo se puede conseguir eso? Pues uno de los hitos que se han marcado es la historia clínica electrónica o historia clínica digital, la telemedicina colaborativa entre médicos. Esto parece obvio, pero hay muchas zonas rurales que para hacer cualquier prueba hay que o fuerzan a desplazar al paciente a un hospital de referencia. La telemedicina puede facilitar que determinadas pruebas se realicen en el propio consultorio rural y vía telemática se manden al centro de referencia en caso de que haya dudas en su interpretación, evitando así esos desplazamientos de los pacientes. Por otro lado, está como mejora la parte de diagnóstico y tratamiento en atención especializada, en ambulatorios de especialidades, donde lo que se trata es de analizar el estado de salud del paciente y tratar de restablecerlo
mediante sistemas de imagen médica digital, sistemas expertos que puedan ayudar al diagnóstico o ayudar al tratamiento personalizado. A mí particularmente, y es una opinión personal, los sistemas expertos de ayuda al diagnóstico me preocupan bastante. Y por otro lado tenemos el problema de los enfermos crónicos, donde enfermos que tienen que seguir unas recomendaciones en un seguimiento muy continuado. Para esto se puede utilizar, desde el punto de vista de las tecnologías, sistemas de telemonitorización, monitorización a distancia, la receta electrónica, que aunque no es de uso exclusivo para pacientes crónicos, evita los continuos desplazamientos a ambulatorios para conseguir los medicamentos que su enfermedad requieren, sistemas de portales de pacientes donde exista información. Otra de las preocupaciones, que la información sea fiable, sistemas de apoyo a cuidadores. Esto sería un resumen de un poco por dónde podemos ir. Luego veremos que hay bastantes más aspectos donde las tecnologías han entrado o se han incorporado en el mundo de la salud. La gama de tecnologías que tenemos es tremenda, pero de todo el resumen que planteamos en esta transparencia, hemos remarcado un punto raro, que es el M-Salud. Si las tecnologías llevan a hablar de procesos electrónicos, la de salud, la de sanidad, donde hay cierta parte de informática y cierta parte de electrónica, la M-Salud es lo mismo, pero desde móviles. Trabajar la salud en los aspectos que hemos visto antes, siempre que se pueda desde móviles. Veremos que existen en la actualidad infinidad de productos que pueden utilizarse desde móviles, incluidas pues, bastantes aplicaciones, lo que se llaman apps, relacionadas con la salud. Y otro punto importante es lo que llamamos ahí salud 2.0. Lo del 2.0, 1.0 es una tendencia de los que nos dedicamos a la tecnología de ir haciendo versiones. Una versión de software, la 1.0 es la primera que sale. Sale una variación, se la llama 2.0. Pues en lo que es la sanidad, interpretamos que había una salud 1.0 y que hay que ir a una salud 2.0, aunque se le da distintas denominaciones. En cuanto a avances médicos y TIC, vamos a centrarnos en primer lugar en lo que es el sistema sanitario. En el sistema sanitario, ¿dónde han influido las TIC? Pues uno de los aspectos en los que ha influido es en la historia de los pacientes, la historia clínica de los pacientes, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención especializada. Ahora vamos a la consulta del médico de cabecera, el médico de familia, y en su ordenador le aparece todo nuestro historial. Problema que no está del todo desarrollado. También se ha puesto en marcha un sistema de citas, una citación telemática con incluso comunicaciones a móviles del día o avisos del día que tenemos la cita, si se nos ha adelantado la cita, etcétera, etcétera. Es un sistema que se está poniendo en marcha, no está implementado en toda España, sí hay ciertas comunidades que lo tienen implantado. La parte de admisión de pacientes en hospitales también está informatizada, podemos decir que, por tanto, forma parte de estos avances de las TIC. La receta electrónica poco a poco se va implantando. Se está trabajando, como veremos también más adelante, bastante en temas de imagen médica. La telemedicina, desde el punto de vista de los que nos dedicamos a las telecomunicaciones, va a ser uno de los aspectos que más se desarrolla en los próximos años. Y hay otra parte importante que es el tema del análisis de datos. Con toda la informatización de todos o prácticamente todos los aspectos sanitarios, el volumen de datos que se maneja es tremendo.
ese volumen de datos habrá que filtrarlo, habrá que crear estructuras para que nos den los datos de pacientes determinados, porque todos los datos están en unas bases y habrá que estructurar esas bases para que podamos acceder. Se está llegando dentro del mundo de la medicina a un término que se acuña ahora de Big Data, que es que existe gran número de datos y hay que hacer una minería para extraer los que realmente son de interés. En esta gráfica se aprecia cómo está montado el sistema de historia clínica digital a nivel nacional. Se ha creado un nodo central, que es al que acceden todos los servicios del Sistema Nacional de Salud, desde la tarjeta avanzada, que es algo que también se está poniendo en marcha, los fondos de cohesión, es decir, la forma de pagarse los servicios entre comunidades. Pues eso accede a un nodo determinado y nos permite la comunicación con los sistemas sanitarios de las distintas comunidades autónomas, distribuyendo servicios. Ha habido que crear una serie de estructuras, de protocolos de intercambio de información. Por ejemplo, en imagen médica ha habido que crear un sistema para transferir imágenes, para hacer esa transferencia, que da lugar a las imágenes DICOM, que no son imágenes nuevas, son las mismas imágenes, pero a las que se les da una estructura determinada de comunicación. Ha habido que crear protocolos para, por ejemplo, a las imágenes añadirles una serie de cabeceras y poder transferir esas cabeceras. Ha habido que crear unos protocolos, una forma de actuación para intercambiar ficheros de datos de pacientes, historias clínicas, etcétera, etcétera. Y el problema que nos encontramos a nivel nacional es que hay 17 comunidades autónomas, hay un sistema nacional de salud, hay un sistema local de salud y ahora se está trabajando para hacer interoperables todos los sistemas. Cada organización, cada organismo ha contratado a empresas distintas que han trabajado con formatos distintos que sí les servían para su entorno, pero que no servían para que un paciente que se va de Madrid a Albacete, en Albacete puedan leer su historia clínica, porque los formatos eran completamente distintos. Entonces, uno de los grandes retos que se tiene desde el punto de vista de historia clínica, donde se incluyen toda serie de pruebas analíticas, toda serie de pruebas de imagen, etcétera, etcétera, es lograr esa interoperabilidad. ¿Cómo está la historia clínica digital en desarrollo ahora mismo? Las zonas verdes son las más avanzadas porque permiten la emisión hacia otros sitios de la historia clínica y la recepción de historias clínicas. Las verdes más claritas, como es Castilla, León, Asturias o Cataluña, solo permiten la emisión, pero no reciben información. Las azul claritas, que es el caso del País Vasco, solo es receptor de información, pero no manda información a ese núcleo central. Y hay dos comunidades, la valenciana y la balear, en la que se está poniendo en marcha un sistema que permita al paciente poder acceder a sus datos e incluso limitar los datos que quiere que aparezcan en su historia clínica. Solo hay dos comunidades que estén en esta tercera fase. Problema tremendo. Si Cataluña o Castilla y León solo es emisor de datos, manda los datos de sus pacientes, un paciente que viene de Castilla y León a Madrid, pues cuando llega a Madrid a la consulta del médico, el médico consulta, puede ver su historial clínico. Pero no es receptor. ¿Eso qué significa? Que en ese proceso de transferencia de pago no lo hace. Tiene que haber otro medio para hacer esa transferencia, para que la atención sanitaria a ese ciudadano de Castilla y León, que ha sido atendido en Madrid, revierta económicamente en la Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista de receta electrónica,
Pues ahí hay un mapa también por comunidades de cómo está la situación. Y estamos en números suficientemente bajos, salvo Baleares, Canarias y Cataluña. Galicia, que está al 100%, ha sido la primera en implantarlo. Murcia no ha empezado a implantar el tema de la tarjeta, de la receta electrónica, Castilla y León tampoco, La Rioja tampoco. Es decir, que es algo que está en mantillas. Eran desarrollos que tenían que estar cerrados en 2015 y no se va a llegar por razones obvias. Ha venido una crisis económica de caballo, se han parado un montón de iniciativas y proyectos que tendían a relanzar todos estos aspectos y pues se van haciendo a medida que se van pudiendo, independientemente de noticias de prensa de ya todos tenemos acceso a la receta electrónica y tal. Nada. Desde el punto de vista de equipos, donde también intervienen las tecnologías, en tomografía computerizada, resonancia magnética, ecografía, toda la parte de monitorización, las salas de intervención y las salas de soporte vital, las barras que nos encontramos nos dan idea de la antigüedad de los equipos que se están utilizando. La verde nos da idea de equipos relativamente recientes, con menos de 5 años de antigüedad, la amarilla con más de 5 pero menos de 10 años y la roja o anaranjada, ahí se ve más anaranjada, los equipos que tienen más de 10 años de antigüedad en cada una de esas partes. Como vemos, pues en cualquiera de ellos nos estamos moviendo con equipos de más de 10 años de antigüedad en prácticamente el 30% del número de equipos totales que hay. Desde el punto de vista tecnológico entendemos que estos equipos de más de 10 años de antigüedad son equipos obsoletos y que habría que cambiarlos. Problemas, son equipos muy caros. Y ahora mismo pues, no hay dinero para. Pero es que otro problema es que dentro de la obsolescencia de estos equipos, otro de los problemas graves que hay es el del mantenimiento. El mantenimiento normalmente se les adjudica a las propias empresas que venden los equipos. No hay, por lo general, personal de mantenimiento en los centros hospitalarios para estos equipos. En muchísimos hospitales incluso no hay personal cualificado para la calibración de equipos. Y eso es un riesgo, porque un equipo de resonancia magnética, un equipo de tomografía que no esté convenientemente calibrado puede crear más problemas de los beneficios que el diagnóstico trae consigo. El número de radiofísicos que hay en España en hospitales es de 100. Los radiofísicos son la gente que se encarga de estos equipos de tomografía, de resonancia, etcétera, etcétera. 100 para 790 hospitales públicos. Lo que significa que es gente que está continuamente moviéndose de un hospital a otro, no tienen una referencia fija, con lo que el nivel de seguridad desde el punto de vista diagnóstico se reduce. Habría que hacer un esfuerzo, no pequeño, en actualizar los equipos, porque además, a medida que se van teniendo equipos de nuevas generaciones, se van reduciendo muchos riesgos de radiación, se concentra mucho más lo que son los háceres, en el caso de equipos de radiación, en zonas mucho más concretas y, por lo tanto, nos permiten hacer diagnósticos más seguros y nos permiten un trabajo sanitario más eficiente. Desde el punto de vista de imagen médica me van a permitir que me haga autobombo. Yo pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de Alcalá, que es un grupo de investigación dedicado a la radiación y a sensores, donde trabajamos ingenieros principalmente de telecomunicación y físicos, y asombrosamente hemos llegado a un acuerdo con el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda para trabajar en temas de imagen médica. Estamos trabajando, algunos de los ejemplos que traigo, con el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, con el Servicio de Radiodiagnóstico y con el Servicio de Neumología.
Y nos dedicamos pues a mejora de imágenes. No pretendemos en ningún caso hacer sistemas expertos que le digan al médico lo que hay ahí, sino que tratamos de mejorar las imágenes que dan los equipos de diagnóstico para que el médico decida con más información sobre lo que ve. Por ejemplo, uno de los trabajos que desarrollamos de forma experimental y que ahora estamos tratando de validar con multitud de datos proporcionados por, en este caso mamografías proporcionados por el hospital, es la detección de microcalcificaciones. Entonces, pasamos en secuencia de imágenes por ahí, donde no se aprecia gran cosa, a mediante un procesado de imagen llegar a zonas donde ya se aprecian estas áreas blancas que corresponden a microcalcificaciones. Eso está sacado de esa imagen donde no se ve absolutamente nada. También nos hemos dedicado a trabajar con neumología en otro problema que es el comprobar mediante tomografía computerizada si los tratamientos de asma son eficaces o no son eficaces. Para eso lo que hay que ver es cómo funcionan las distintas ramas de los pulmones, si se abren más, si se cierran, si tenemos más luz, si la pared se ensancha, si se estrecha. Bueno, pues problema que nos encontramos en los trabajos que nosotros analizamos para hacer nuestros desarrollos, lo más que se llegaba era una cuarta generación de ramificaciones. A partir de ahí no se ve nada. ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Este ejemplo es de una sexta ramificación. Ampliada la zona, lo que veríamos sería esto, donde no podemos determinar realmente qué es lo que hay. Entonces, hemos aplicado unos algoritmos de desarrollo propio, que llamamos de difusión fractal, llegamos a esta estructura donde ya se ve lo que es el bronquio, esa sexta generación, y mediante una recomposición llegamos a una estructura donde ya es posible medir lo que es la superficie de pared, lo que es la superficie de la luz bronquial. ¿Más avances que ha habido? Pues las tecnologías han intervenido en todo lo que son las técnicas quirúrgicas. Ahí hay unos ejemplos de cirugía láser, muy utilizada en cuestiones oculares, la criocirugía, la electrocirugía, la ablación por radiofrecuencia, cirugía de Mohs y las laparoscopias. Todas esas técnicas llevan tecnología. ¿Tecnología de qué grupo? Del que hemos llamado tecnología de la información y comunicaciones. Por ejemplo, en el caso de radiocirugía, también hemos trabajado y lo que hemos hecho en este caso ha sido tratar de mejorar las imágenes que se obtienen por tomografía PET. Las imágenes que se obtienen de un PET son malísimas, pero malas, malas, malas. Entonces, las propias máquinas con las que se hace la tomografía permiten fijar unos umbrales que te marcan la zona sobre la que luego hay que radiar para quitar ese tumor. En este caso, corresponde a la imagen a un hígado. La zona marcada por esas máquinas y dada por buena por el cirujano que va a realizar la operación es esa verde. Con un procesado de imágenes adecuado llegamos a que la zona, ese es a modo de habichuela que hay ahí, que es bastante más pequeña que la verde. Bastante más pequeña es un 45% en volumen, cogiendo todos los cortes y regenerando el volumen, un 45% en volumen menor que la que se obtendría de esta zona marcada al recomponer toda la estructura de cortes. Lo que estamos diciendo es, no vamos a decirle al cirujano lo que tiene que hacer, pero vamos a darle una herramienta que le diga, oye, que al marcar, pues te está pasando un poquito y está cogiendo tejido que posiblemente no tuvieses que radiar, pero la decisión es suya, no es en ningún caso nuestra.
Por eso hacía yo la crítica de los sistemas expertos. Pues un sistema experto lo diseña un señor que no es el que luego tiene que ejecutar. La responsabilidad última es del señor que tiene que ejecutar. Él es el que tiene que tomar la decisión, no un sistema autónomo que le diga lo que tiene que hacer. ¿Las tecnologías qué nos llevan? Pues nos llevan, como decíamos al principio, al comentar el índice, hacia un tema de salud personal. La medicina tradicional tenemos al médico, pues tiene que basarse o tiene que ampliarse a un cierto autocontrol por parte de los pacientes, tiene que basarse en una ampliación de concepto, es decir, la salud tiene que ir un poco más allá, tiene que relacionarse más con el bienestar y, en definitiva, la medicina tradicional tiene que evolucionar hacia otra parte de este trípode, que es la personalización de los tratamientos y de las pruebas. No crea protocolos genéricos y todo el que venga con determinada dolencia le hacemos las mismas pruebas y le damos la misma medicación, sino personalizar esos tratamientos para conseguir esa relación entre salud y bienestar. En definitiva, pasar de la medicina tradicional a la salud personal consiste en cambiar el discurso. Cambiar el discurso, no hablar de curación, sino hablar de prevención y más aspectos preventivos. No hablar tanto de medicamentos como de estilo de vida sano. Que no haya una relación unilateral médico-paciente, sino que haya una relación bidireccional entre el médico y el paciente. Cambiar el concepto de centro de salud por el concepto de ubicuidad. Es decir, la salud, la sanidad, debe estar presente allá donde se le precise, sin necesidad de unos centros específicos. Pasar del desconocimiento de la medicina por parte del ciudadano a un conocimiento por parte del ciudadano. Pasar de un tratamiento homogéneo, a todos por igual, a un tratamiento heterogéneo, a cada uno lo que necesite. Quitar el protagonismo del médico y dárselo al paciente, dárselo al ciudadano. Romper con los controles puntuales y tender a controles continuados. Quitar otro de los aspectos actuales de la medicina, que es el enfoque monofactorial. Es decir, la medicina está muy especializada. Tú vas a un especialista, si has leído algo, sales con la sensación de que lo suyo lo tiene muy claro, pero no tiene muy claro qué hay alrededor. Y irse a un enfoque más de tratamiento global, es decir, donde intervenga más especialistas, porque una enfermedad puede pertenecer o estar englobada en una especialidad determinada, pero tener causas ajenas a lo que es de estudio de esa especialidad. Y, por otro lado, quitar la obligatoriedad y formar más hacia el compromiso. Estos pasos es lo que a nivel tecnológico hablamos de pasar de la salud 1.0 a la salud 2.0. ¿Cómo pasamos de la salud 1.0 a la 2.0? Pues pasando de las historias clínicas, que cada vez que ibas a un médico te trasladaba a otra provincia, tenías que hacerte tu historial, con una historia electrónica que sea compartida o compartible. Los hospitales, que ahora son, y los centros sanitarios, son el núcleo de la asistencia, pues pasar a una nueva tendencia, que el paciente sea el elemento de la asistencia esté donde esté, incluso en su casa. La burocratización que hay de la actividad asistencial, pasarla hacia esa historia clínica electrónica donde están todos, o donde se deben recoger todas las órdenes por el tiempo que se estime oportuno y estar disponible en cualquier lugar también. Volvemos a lo mismo del punto 1. No tener que repetirle toda nuestra vida y milagros cada vez que cambiamos de médico. La obtención de información y datos para la historia clínica es muy complicada, o era muy complicada en esa
Salud 1.0 y al tenerla informatizada no pasa por puntos de espera. Es muy rápido obtener esa información. El tratamiento que se hacía en la Salud 1.0, en la convencional, pues requiere de una serie de información disponible. La información con el modelo Salud 2.0 es instantánea, con lo que la toma de decisiones es mucho más rápida. El paciente crónico era ingresado múltiples veces. Pues se pretende que el paciente crónico esté monitorizado en su casa, con lo que evita esos ingresos. Y por otro lado, pues volvemos a incidir en la consulta de información de la historia clínica, que ahora nos da igual el médico donde esté, puede acceder a ese historial. Esa tendencia hacia la salud personal tiene 4 apoyos: monitorización, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. ¿Qué hacen las TIC ahí? Pues desde el punto de vista de monitorización están surgiendo multitud de dispositivos que nos permiten, por ejemplo, monitorizar la actividad física. Ahí tenemos unos ejemplos de unas pulseras, unas camisetas o unos relojes que se llaman relojes inteligentes, todos ellos conectados a unas aplicaciones móviles que son las que nos dan los parámetros que se están midiendo. Esto parece no relevante. El mercado está vendiendo productos en bastante volumen, ahora mismo se están vendiendo, porque se trata de evitar pues lo que pasaba hasta ahora: un señor que no está acostumbrado, se dedica a correr una media maratón y le da un infarto y no termina la media maratón. Se trata de evitar, de prevenir que tú al correr, ahora que se ha puesto de moda el running y todas estas cosas, pues tengas un poco control de los parámetros y no te salgas de ciertos estándares, incluso que el móvil te avise. Pero hay temas más interesantes. Por ejemplo, hay camisetas diseñadas para el control de la actividad durante el sueño, y eso se va registrando. Hasta ahora, si queríamos tener un control de la actividad de sueño, teníamos que ir a un hospital. Ahora, no digo con la misma exactitud, pero sí podemos hacer ese control de una forma distinta. Desde el punto de vista de medidas de variables médicas, ¿para qué ir a tomarnos la tensión al consultorio o a la farmacia si podemos tomárnosla en casa? La temperatura, la glucosa. Podemos tener incluso, esta imagen es un bastón que lleva una serie de sensores biomédicos insertados. Esto es una aplicación para detectar manchas en la piel. Y todo está conectado. Vemos aquí, por ejemplo, la parte posterior de este glucosímetro que se inserta en el propio teléfono móvil, lo que permite, con unas aplicaciones muy sencillas, la mayoría gratuitas, el tener un apuntado diario de cómo va el nivel de glucosa y en su momento poder transferírselo a nuestro médico de familia para que haga el análisis correspondiente. Desde el punto de vista de diagnóstico, pues están surgiendo aplicaciones que nos permiten determinar si tenemos problemas visuales o problemas auditivos. Esta es una aplicación pues, que es el típico cartel que tiene el oftalmólogo para que veamos el tamaño de letra. Esta es una aplicación que nos hace una audiometría. Y esta es una aplicación, por ejemplo, que nos hace unas pruebas de sonido para ver nuestro nivel auditivo. No son pruebas taxativas, pero sí son pruebas orientativas que nos dicen, pues parece que las letras de tal tamaño no las veo bien. Entonces sí recurro al especialista correspondiente. Desde el punto de vista de tratamientos individualizados, ha habido en los últimos 5 años un impulso tremendo a lo que son el tema de prótesis. El desarrollo de la impresión en 3 dimensiones nos permite el desarrollar prótesis o modelos de prótesis,
lo que son las bases para luego hacer la prótesis en el material que se quiera. Normalmente la impresión en 3D trabaja con material plástico, pero trabaja con una exactitud milimétrica. Entonces podemos hacer el molde para luego pues, hacer las piezas correspondientes en un material más sólido. También están de actualidad lo que son las prótesis robotizadas. Manos, un señor que la ha perdido, pues se le pone como es el caso de aquí abajo, que le permite pues, realizar actividades que antes no podía. Y una cosa que hemos dejado profeso en blanco es el uso de simuladores en enseñanza y en prácticas. Es decir, antes de que un futuro médico, un futuro enfermero, empiece a trabajar con pacientes reales, puede empezar a trabajar con simuladores informáticos, con aplicaciones informáticas, o con simuladores físicos. Hay muchas pruebas cuando hay intervenciones quirúrgicas complicadas. El equipo cirujano no se mete directamente sobre el paciente, antes prueba. Y esas pruebas le permiten pues, ajustar la técnica para luego intervenir al paciente. Otros ámbitos. La información sobre la salud. Están apareciendo continuamente aplicaciones de información y, como decía al principio, hay que tener mucho cuidado en el sentido de quién está detrás de esas aplicaciones y qué información se está dando. Pues muchas veces, si entramos en Google y ponemos cualquier palabra, pues salen millones de entradas. Unas entradas escritas por personal autorizado, personal que sabe de qué va eso, y otras que son opiniones particulares, de gente que no tiene una formación para dar esas opiniones. Y en este mismo ambiente de información, el socializar la información mediante páginas web, apps, redes sociales, pero insistiendo en lo mismo. Hay aplicaciones de información que están siendo validadas por personal cualificado. Por ejemplo, una aplicación es la expuesta para celíacos. Que tú lo que haces es, vas por el supermercado, vas haciendo fotos al código de barras y te da información del producto. Y te da indicaciones de si es consumible o no por celíacos. Y luego otro de los ámbitos importantes es la ayuda a discapacitados. Ahí ponemos una aplicación que es la localización de personas, parece una tontería, pero las enfermedades neurodegenerativas hacen que la gente sale a la calle a comprar el pan y no se pueda volver a su casa. Y a esas personas lo que no hay que hacer, desde mi punto de vista, es encerrarlas. Es dejarles que lleven la vida más normal posible, pero tenerlos controlados. Hoy en día, mediante GPS, se puede tener con una precisión de 5 metros donde está una persona. Con lo que si ves que ha salido a comprar el pan y tarda en venir, buscas a través de esa conexión GPS y saber dónde esté vas a por él. Aplicaciones para autistas. Están surgiendo, están siendo avaladas por propias asociaciones de autistas. Y otro punto importante que da cierto grado de libertad, principalmente a las personas mayores que incluimos en esta parte discapacitados, es la teleasistencia. La seguridad de que una persona mayor que se cae en su casa, apretando un simple botón que lleva en una modo de medalla en el cuello, permita que un equipo médico venga a su casa. Que hablen con él previamente a ver qué ha pasado. Que vengan a su casa y ya procedan de la forma que sea necesaria. Pero incluso más allá, las personas mayores tienen una tendencia a olvidarse de cuándo se tienen que tomar la medicación. Pues en este aspecto de teleasistencia, alguien que le esté llamando para decirle que se tiene que tomar determinada medicación a determinada hora, es un recuerdo que le viene muy bien para que no haya esos trastornos en lo que es la toma de medicamentos. Desde el punto de vista de aplicaciones que están surgiendo, estas son las 50 más descargadas
en España relacionadas con la salud. Las que están enmarcadas en gris son de prevención primaria y, digamos, va dirigido al público en general. Las que están enmarcadas en naranja son contenidos médicos elaborados por médicos dirigidos a pacientes y familiares. Y las que están en rojo son contenidos médicos elaborados por médicos y que van dirigidos a médicos o a personal sanitario en cualquier caso. Y por último, la telemedicina. La telemedicina lo que nos va a permitir, poco a poco, es prestar servicios médicos a distancia, en muchos ámbitos. Prestar servicios médicos al paciente en su domicilio, prestar servicios médicos entre centros sanitarios, telediagnosis, por ejemplo. Hoy en día un equipo de ecografía puede ser sumamente reducido y puede estar en cualquier consultorio, como decíamos antes, rural. El médico hace la ecografía y esa se transfiere inmediatamente para su interpretación a un centro de referencia, si el médico ve que hay alguna cosa rara que no sea capaz de interpretar. La respuesta puede ser inmediata desde el punto de vista del centro de referencia hacia el médico que ha hecho la consulta. También se puede tender hacia la teleconsulta. Hay muchas veces que no es necesario ir a un consultorio para hacer una consulta y decirle al médico de cabecera que está afónico, al médico de familia. Eso se puede hacer por teleconsulta. Se puede monitorizar a pacientes, monitorizar en el sentido de que el diabético lleve su control de medida de glucosa, que se lleven controles de presión arterial, de una serie de parámetros que no requieren necesariamente de acudir a un centro concreto. Facilita la telemedicina reuniones médicas, porque dentro de las tecnologías de la información y con los soportes actuales de banda ancha se puede trabajar en multiconferencia telefónica o en multiconferencia vídeo, en videoconferencia. Entonces se pueden hacer muchísimas consultas, reuniones que antes requerían desplazamientos. La telemedicina también facilita esas reuniones no presenciales. El almacenamiento digital de datos. Las clases a distancia. Hay muchos cursos para personal sanitario que requieren de un desplazamiento. Se pueden aprovechar esta tecnología global de la telemedicina para hacer que esos cursos no necesariamente sean presenciales, con lo que evitas que un señor de Madrid, un profesional sanitario de Madrid, se tenga que desplazar a Alicante a hacer un curso. Lo puede hacer desde Madrid y eso revierte en que está en su centro y solo dedica pues, un cierto tiempo, no dedica 4 días a desplazarse, sino que puede ir compaginando actividades. En definitiva, la telemedicina, que trabaja con redes de telecomunicación físicas de cualquier tipo, pues lo que más se conoce ahora son las redes móviles, lo que más se conoce es Internet de cualquiera de sus variantes, ADSL, conexiones por fibra óptica, permite realizar en estas redes físicas, implementar una serie de servicios telemáticos, como son las videoconferencias, como es el acceso a información vía web, como es la mensajería, como es el trabajo cooperativo, que se aplican a una serie de servicios de telemedicina, de teleconsulta, telediagnóstico, telemonitorización, teleeducación, teleasistencia. Utiliza o puede utilizar o dar servicio a unas aplicaciones clínicas de telecardiología, teleradiología, teledermatología, telepatología y cubrir así una serie de funciones asistenciales, permitiendo el acceso a zonas remotas, permitiendo la comunicación entre centros de atención primaria y centros de atención especializada, permitiendo la atención domiciliaria
permitiendo la interconexión con urgencias, es decir, que abre un abanico de posibilidades tremendo. Telemedicina es lo que hace el SAMUR cuando vemos al profesional sanitario con su tablet. ¿Para qué lleva la tablet? Pues toma una serie de datos, toma la tensión, te hace un electro y eso, antes de desplazar al enfermo, ya llega al hospital. Lo que evita pues toda la serie de protocolos de ver el estado de gravedad al ingresarlo en urgencias, porque ya se sabe en qué estado llega el paciente. Eso es telemedicina también. Conclusiones. La primera, que debería ser la última, y como hemos empezado con preguntas, vamos a terminar con preguntas. ¿Cuál es el reto de este siglo? Porque lo que se ha hecho el siglo pasado lo sabemos. En el siglo pasado, lo que hemos hecho ha sido prolongar la esperanza de vida. Eso es un hecho indudable. Hemos superado los 80 años aproximadamente, sobre el marco de los 80 años. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Que esa prolongación en esperanza de vida sea de más calidad. Es el reto que tenemos. Vamos a dejarlo en más calidad. Ahora hablamos de lo asequible. Asequible es que tú estés en tu casa. Eso no plantea ningún problema. Ahora hablamos un poquito de números. Pero la idea es esa, que no, a mí no me parece del todo correcto vivir más si voy a vivir mucho peor. Pues ya que me has dado la facilidad, déjame vivir mejor también, con más calidad. ¿Encarecen las tecnologías los gastos sanitarios? Vamos a quitar la parte de equipamiento de diagnóstico. Los equipos TAC, los equipos de resonancia, que son los caros. Del gasto sanitario total, el 1,2% es lo que se necesita para cubrir estas expectativas. Teleasistencia, telemedicina, mejoras, investigación, desarrollo de equipos que puedas tener en tu hogar. Un medidor de presión sanguínea que puedas tener en tu casa lo tienes por 28 euros. O sea, no es un problema de costes, realmente. Móvil, si hemos dicho al principio que tocamos a casi uno con un móvil por persona, tenemos todos. Con lo que la conexión de ese tensiómetro al móvil la tenemos prácticamente todos. Y alguien dirá, hombre, pero es que en cuarta generación ya, que permite datos y... El año pasado se vendieron en España 11 millones de smartphones. Pues todo el mundo va cambiando. ¿Y va cambiando por qué? Porque hoy en día el que no tiene WhatsApp está fuera de la sociedad. Hay un empuje fortísimo de lo que son las tecnologías hacia lo que es la sociedad en global. Y ya eres tonto, o sea, si ya no tienes WhatsApp y no tienes Internet en el móvil y no tienes... Es que está fuera de mercado, está descatalogado. O sea, vas con un móvil de hace 8 años y te miran como un bicho raro. Este hombre que... Desde el punto de vista de gastos, una de las pruebas... Uno de los estudios que se ha hecho de implantación de telemedicina, implantación a lo bestia, en una zona de Estados Unidos, llevó a una reducción de admisiones en urgencias del 20%, una reducción de ingresos hospitalarios del 14%, una reducción de las estancias hospitalarias de un 14%, una reducción de la tasa de mortalidad en un 45% y una reducción de costes de un 8%. ¿Esto qué significa? Eso es dinero. El reducir las admisiones en urgencias es reducir costes. El reducir ingresos hospitalarios es reducir costes.
Pero es que aparte hay una reducción de costes directa del 8%. Solo implantando telemedicina. ¿Por qué? Porque se evitan pues muchas cosas. Tú sientes un dolor de no sé qué, tal, consultas con el médico desde tu casa y el médico te dice, hombre, pues eso aparentemente es esto, tal, tómate, voy a decir una barbaridad, una aspirina y me llamas dentro de media hora. Lo racional, lo normal que es que tú sientes un dolor y te vas a urgencias. Eso es un hecho real, que en el momento que sentimos cualquier cosilla, vamos a urgencias. Es decir, que el tema de costes no es tan grave. Problemas. Pues ventajas, parece, hombre, si reducimos costes por un lado. Por otro lado, damos cierto grado de independencia a personas dependientes. Por otro lado, lo que fomentamos es que la gente adquiera hábitos más saludables, que la gente se autocontrole con lo que va a ser más consciente de su propia dolencia, de su propia enfermedad. ¿Qué inconvenientes tiene esto? La ley. La ley prohíbe la consulta no presencial de pacientes. No prohíbe que un médico que está en Alpedrete le mande un electrocardiograma a su amigo, el cardiólogo del hospital tal, porque ha visto una cosa rara. Oye, dime a ver, eso no lo prohíbe, pero sí prohíbe que un paciente consulte a su médico o el médico atienda al paciente a distancia. Es algo que habrá que cambiar. Porque hay muchas consultas de ambulatorio, de asistencia primaria, que son evitables. Y eso lo sabemos todos. Pero también, ¿qué es lo que hay que cambiar? Que esto va a mucha velocidad. El desarrollo tecnológico va a demasiada velocidad. Y eso implica una falta de formación de todos los actores que están involucrados en el mundo de la salud. No da tiempo a asimilar. Entonces, hay que invertir en la inmersión de profesionales sanitarios, de los propios pacientes. Hay que educar al ciudadano en general, que no todo es fiable. Y eso es una labor de años. Y tiene que empezar por la escuela. No puede empezar a grandes edades. O sea, una persona, a mí ya me ha pillado a pie cambiado todo esto de la tecnología. Y vivo de la tecnología. Pero no te da tiempo ya a reaccionar ante tantos avances. Porque estás asimilando lo anterior. Entonces, hay que cambiar muchos aspectos. Hay que cambiar, pues, un poco lo que decíamos. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo, es dinero. Pero es dinero que a la larga retroalimenta el sistema. El tener los equipos de radiodiagnosis en perfecto estado de revista, permanentemente, porque hay personal cualificado allí donde están los equipos para hacer ese mantenimiento. Y no tienes que esperar a que venga el de la empresa que te ha vendido el equipo a repararlo. El que tengas acceso, por ejemplo, en nuestro caso, uno de los grandes problemas que tenemos, trabajamos en imagen médica. Los equipos son capaces de sacar una información completa de esa imagen médica en un formato RAW. El formato RAW no está disponible ni siquiera para los médicos. Les dan un formato que está filtrado, que está trabajado, que está procesado, para que en esa interrelación que hay entre médicos y los que han desarrollado los equipos, pues el médico vea lo que quiere ver. En definitiva, lo que le interesa ver. Nosotros hemos pedido esos formatos RAW, nos han dicho que no. Y la justificación que nos han dado es muy sencilla. Que si te doy el formato RAW, tu amigo el del hospital te da la imagen que él está viendo, por ingeniería inversa sabe lo que estamos haciendo dentro del equipo.
La pregunta nuestra fue, ¿y? Eso es propiedad de nuestra empresa. Entonces, hay muchas trabas todavía que hay que superar, pero, como decía antes, esto es imparable. La tendencia va a ir por ahí. Hay ya multitud de autores que hablan del hospital del futuro. Es como hablar de Star Trek, o sea, una cosa muy rara. Porque cada uno te da su versión, o sea, tampoco hay una... Pero sí, en ese hospital de futuro, hablando en términos económicos, tiene que cambiar muchos aspectos de gestión. Tiene que cambiar muchos aspectos que ahora mismo no están funcionando. Y que se pueden trabajar, se pueden realizar, utilizando adecuadamente las tecnologías. Pues eso es un poco lo que quería contarles. No sé si me he pasado de tiempo como que No, me estás siento. bien.